Vamos a hacer un diagnóstico de la falla de carga que trae este Galaxy A51. Vamos a iniciar con el protocolo de diagnóstico. Sean bienvenidos todos. Lo conectamos al cargador. Como pueden ver en el tester tenemos 0 amperios de consumo. Nuestro circuito de carga no está detectando que le estamos conectando un cargador. A este dispositivo ya le probamos otro FlexMain para descartar que este esté malo, pero tenemos el mismo resultado. Vamos a empezar a medir. Para eso nos pasamos a la ZXW y buscamos el modelo A515F. Aquí ya tenemos abierto la aplicación. Vamos a buscar nuestro conector del FlexMain y vamos a seleccionar la línea de los 5 voltios de la USB, que sería en este pin. Lo seleccionamos, nos envía hacia nuestro circuito OVP. Para ubicar este circuito vamos a pasarnos al microscopio. Aquí en el microscopio tenemos ya nuestro circuito, ya no trae ningún blindaje, y también tenemos al conector. En la ZX nos muestra que este sería un capacitor a donde llegan los 5 voltios de la USB. Vamos a empezar a medir ahí. Solo vamos a conectar el flex. Ahora lo vamos a conectar al cargador. Y con nuestro multímetro en escala de voltios vamos a medir el voltaje de ese capacitor. Tenemos 0 voltios. No aparece ningún voltaje. Vamos a revisar si no tiene corto esa línea. Desconectamos la batería. Pasamos del multímetro a escala de diodo. Tiene un valor de 560, no tenemos corto. Vamos a revisar si las puntas del multímetro está bien. Vamos a medir aquí abajo en el conector de la plaquita de carga. Aquí sí nos aparecen los 5 voltios. Tenemos 5 voltios de la entrada de carga, pero no llega ese voltaje hacia la plaquita principal. Vamos a volver a conectarlo. Vamos a medir el voltaje en el FlexMain. Aquí en el flex sí nos aparece el voltaje. Ahora vamos a revisar el conector. No puede ser. El conector no está desoldado, no está quebrado, solo lo apreté, está un poquito abierto. Vamos a ver si ya nos aparece el voltaje. Ahora sí ya nos aparece el voltaje y ya tenemos consumo al conectar el cargador. Ese blindaje ya viene retirado, ya tiene flux. No sé si cambiaron algún circuito. Vamos a comprobar si este teléfono ya carga.
Ya le tenemos todo conectado, le tuvimos que cambiar la pantalla ya que la del cliente no sirve. Puras fallas con este teléfono. Ya tenemos un consumo de 228 miliamperios. Vamos a esperar a que agarre carga. Solo se queda en un consumo de 224 miliamperios. Vamos a revisar si tenemos voltaje en el conector de la batería. Tenemos 0 voltios en el conector de la batería. No está llegando el voltaje. Si no tenemos voltaje no va a cargar. Vamos a seguir analizando este dispositivo. Vamos a regresar aquí al capacitor. En nuestro capacitor ya revisamos que sí tenemos voltaje. Tenemos 9 voltios, no sé por qué está activado la carga rápida si no tenemos conectada la batería. Vamos a seguir revisando, vamos a saltarnos el OBP. Aquí tenemos al OBP, lo saltamos, nos lleva hacia un capacitor. Vamos a ver si tenemos ese capacitor para medir el voltaje. A este capacitor nos manda la ZX. Ahí tenemos 9 voltios. Nuestro OBP sí está dejando pasar el voltaje. Ahora vamos a seguir esa línea. Para eso regresamos a la ZX. Vamos a seguir esa línea. Nos tiene que llevar hacia el circuito de carga. Llegamos hasta un filtro o bobina. No sabemos qué es lo que tiene. Lo normal es un filtro. Y del filtro ya entra al circuito de carga. Pero aquí tenemos otra línea que no vamos a poder medir porque va directo hacia el circuito. Solo podemos medir en el filtro bobina. Y del otro lado sí podemos medir la entrada de los 5 voltios de la USB. Vamos a pasarnos al microscopio. Esa parte de la placa está del otro lado. Ya salió. En esta parte tampoco tenemos blindaje ya. Vamos a revisar la entrada de los 5 voltios. Aunque en este caso tiene activo los 9 voltios, no sé por qué. Vamos a girar el cargador para ver si cambia ese voltaje a 5 voltios. Ahí está. Tenemos 5 voltios. Vamos a medir. De este lado del filtro tenemos la entrada de los 5 voltios. Vamos a medir el otro lado. Tenemos también 5 voltios y en los capacitores debería de tener 5 voltios. Ahí están. Vamos a revisar la bobina de el switch de carga, que sería esta. Tenemos 3.5 y de este otro lado tenemos 4.3 y de este lado tenemos 3.6. Debería de llegar ese voltaje hacia nuestro conector de la batería, ya que sí está el voltaje presente en nuestra bobina del switch de carga, pero tenemos 0 voltios. Vamos a revisar si no tiene corto este teléfono. Vamos a encender nuestra fuente de alimentación, ya que nuestro circuito de carga tiene el voltaje en la bobina de carga. Vamos a encender la fuente de alimentación. Ahí tenemos conectada ya la fuente de alimentación. Tenemos 4 voltios en la fuente de alimentación. Vamos a conectarlo al conector de la batería. Tenemos un consumo de 50 amperios y hay un consumo. Puede ser algún corto o alguna fuga, por eso es que no activa la carga.
Tenemos que averiguar quién es el que está consumiendo esos 50 miliamperios. Vamos a conectarle unos cablecitos aquí al conector de nuestra batería para que se nos haga más fácil conectarlo a la fuente de alimentación. Ahí ya le conectamos los cables. Vean, tenemos el consumo de 50 miliamperios. Vamos a usar nuestra cámara térmica para ver si ubicamos al circuito que está consumiendo ese amperaje. Ahí ya tenemos conectada la cámara. Vamos a conectarlo a la fuente de alimentación para ver si ya nos muestra el consumo. Vamos a encender la fuente de alimentación. Está calentando por el OVP. Vamos a voltear la tarjeta porque no creo que sea el OVP. Encendemos la fuente de alimentación. Ahí está calentando. Vamos a ver si podemos ubicar bien en dónde está calentando. Ahí encendí la fuente de alimentación. Un capacitor es el que está calentando. Vamos a revisarlo en el microscopio. Vamos a revisar el capacitor que nos mostraba que estaba calentando. Pasamos nuestro multímetro a escala de diodo y vamos a medirlo. Tenemos 117 milivoltios en escala de diodo. Vamos a revisar aquí. Este capacitor sí está bien, solo este tiene una fuga. Tendríamos que tener otra placa para poder revisar esa línea. Aquí tenemos esta tarjeta, es de un cliente, pero como solo necesito hacer la comparación de esa línea, si le subo un video con este blindaje así como está arrancado, ya saben que solo hicimos una comparación. Vamos a medir la línea en escala de diodo. Tenemos un valor de 588 y en la placa que no carga tenemos un valor de 116. Tenemos una fuga. Puede ser que nuestro capacitor sea el de la fuga o el circuito de carga. Vamos a abrir la ZX para confirmar hacia dónde va esa línea de ese capacitor. Aquí tenemos esa línea de ese capacitor, lo seleccionamos para ver si va a algún otro lado. Esa línea va directamente hacia nuestro conector de la batería. Lo que quiere decir que la fuga lo podría tener este capacitor. Estos otros dos capacitores y el capacitor que tenemos aquí. Vamos a aplicar Rosin en esos capacitores para ver si calienta alguno de estos tres capacitores que tenemos aquí, dos aquí y otros dos aquí. Creo que no va a funcionar lo que estoy haciendo porque ya antes le habíamos conectado voltaje en esas líneas, pero para que vean que no va a funcionar vamos a conectarlo. Ahí tenemos el consumo de los 48 miliamperios y no vemos a nadie calentando. Vamos a retirar ese capacitor para no bajar el circuito y vamos a ver si se nos va ese consumo.
Vamos a bajar el componente con 370 de temperatura para no dañarlo por si no es ese capacitor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Bajamos el valor de esa línea o aumentaría el valor de esa línea? Vamos a esperar a que baje la temperatura. Sigue el mismo valor de la línea. Vamos a bajar el circuito para no batallar tanto. Y de una vez voy a instalar ese capacitor. Tiene como 100, pero como es depende de la estación de calor. No, pero va que no le vuelan los demás. No, porque como el aire al final no es tan fuerte como el de las otras estaciones, digamos. Ya. Ya bajamos el circuito, vamos a medir el valor de la línea. Ahí tenemos OL, la línea se abrió. ¿Cómo bajamos el circuito? Nuestro circuito de carga, el IFPMIC, era el que tenía una fuga. Vamos a tener que cambiar ese circuito, pero antes voy a instalar el capacitor. Ya me lo salía volando.
Pinche capacitor. Y ahí con eso no hay polaridad, ¿no? No, no, con ese no hay problema. ¿Y cuáles son los que tienen polaridad así como de ese tipo de capacitores? Los que tienen marcado, por ejemplo, dice más o menos. Pero aparecen en el diagrama de topología. Sí, y también en el capacitor. Así como estos no tienen polaridad, no tienen nada. Porque a veces a mí se me ha removido algunos y me da mucha pena si lo pongo de la manera correcta. Sí, pues. Vamos a probarle este circuito. No sé si va a estar bien, ya que lo reciclamos de otra tarjeta. Ahí ya le cambiamos el circuito. Vamos a ver si recuperamos el valor de la línea. Ya tenemos un valor de 584 y tenía 130, creo. Vamos a ver si ya carga. Vamos a revisar antes si ya no tiene consumo. Recuerden que tenía un consumo de 60 miliamperios, 50. En la fuente de alimentación tenemos los 4 voltios, 5 amperios. Vamos a inyectarle ese voltaje en el conector. Y ya no tenemos el consumo de 50 miliamperios, pero siempre tiene un consumo de 3 miliamperios. Un consumo demasiado bajo, imposible de encontrar. Ahora vamos a conectarlo al cargador. Ya tenemos voltaje en el conector de la batería. Vean, ahí se cayó el voltaje, está buscando la batería. Subió a 4.4. Vamos a probar si ya carga esto. Lo conectamos, vamos a ver si ya carga. Tenemos el mismo consumo, 200 miliamperios, pero la diferencia es que ya tenemos voltaje en el conector de la batería y ya no tenemos el consumo de 50 miliamperios. Vamos a esperar a que cargue la batería. Vamos a probarlo cargar con esta otra batería, ya que el otro sufrió con el corto que tenía el dispositivo, pudo haberse quedado sin voltaje. Vamos a probar con esta otra batería que sí tiene carga. Ahí está cargando con 1.7. Esa batería la tenemos que cargar con cargador universal o puede ser que ya no sirva. Con esta otra batería sí carga normal. Vamos a ver si ya enciende el dispositivo, ya que no cargaba y no encendía. Vamos a encenderlo. Ahí ya encendió. No tenemos la contraseña, pero funciona bien. Así le dimos solución al consumo que traía este dispositivo y al problema de carga. Nos vemos en un próximo video.